Muy buenas noches a todos. Realmente es un gran gusto poder compartir y departir esta noche eh, en, en relación en el año del bicentenario de nuestra independencia, con esta iniciativa que tomaron ustedes como Colegio de Biólogos, de tratar de identificar de la manera más correcta posible quiénes son los pioneros de la biología en Costa Rica. Y como en los últimos años, ya después de jubilado, me he dedicado bastante tiempo a la historia de las ciencias naturales, pues lógicamente que con gran placer, con gran gusto, acepté colaborar con ustedes en este sentido. Y lo que les decía en días pasados, cuando estábamos organizando esta actividad, es que hay que hacer, se trata de un recorrido de 172 años, que arranca más o menos en 1839 con la venida del primer naturalista, más bien diplomático, que fue un austriaco. Eh, y vamos a hablar de ellos ahora posteriormente. Pero realmente es muy difícil, es muy difícil. Yo no tengo una estimación. Estoy empezando a escribir un artículo, a perfilarlo para el próximo año, para hacer un análisis hasta el siglo XXI. Y fácilmente deben ser, no sé, 400, 500 personas que han venido a, ¿verdad? Y eso sin tomar en cuenta toda la cantidad de gente que ha pasado por la OET, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es muchísima la gente. Entonces, cuando ustedes me pidieron que les ayudara a discriminar cuáles son los verdaderos pioneros, yo les sugería una serie de criterios que podrían sernos útiles. Por ejemplo, gente que hubiera hecho abundantes recolecciones de especímenes, que hubiera publicado una cantidad sustancial también de artículos científicos, o si no, publicación de monografías, que antes en algunas revistas se aceptaban monografías muy voluminosas que eran casi equivalentes a libros, o si no, libros, sino una labor significativa en docencia o en gestión, como es el caso, más adelante hablaremos de don Anastasio Alfaro como director del Museo Nacional. Y en el caso de los extranjeros, hay que hacer la distinción entre los naturalistas residentes que estuvieron en el país por un periodo prolongado y los que fueron itinerantes. Algunos pasaron, hay un caso de un alemán, Lehmann, que estuvo un día en la isla del Coco y recolectó especímenes. Entonces, de eso, a gente que residió en el país por 30, 40, 50 años, hay una diferencia descomunal. Entonces, ese es un criterio muy importante. O si no, gente que aunque vino por periodos cortos, lo hizo de manera recurrente, tuvo una relación frecuente con el país. Ani mencionaba esto, que en el año 71, el Colegio de Biólogos justamente colocó esta placa en el edificio de la Escuela de Biología, donde están los pioneros. Pero fíjense ustedes, cuando uno cuenta, estos pioneros son 22. Pero realmente, como lo digo aquí, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Hay 25 que no están incluidos en esa lista inicial, incluyendo a 2 costarricenses, de quienes voy a hablar posteriormente. Don Juan José Cooper y don José Fidel Trestán. Don José Fidel, importantísimo. Y ahí verán ustedes, esta presentación les va a quedar ahí a mano para que la vean después. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué 22 en aquel momento si son muchos más que esos? Yo pienso que por desinformación. Realmente, hasta aquel momento, el único libro, la única fuente de información que se tenía es el libro de don Luis Felipe González Flores, destacado educador, hermano de don Alfredo González Flores, que fue presidente. Esa es la fuente, es un libro riquísimo en información, muy meticuloso, muy prolijo, muy detallado. Pero por fortuna, en años más recientes, ha habido esfuerzos. El recuento que publicaron Luis Diego Gómez y Jay Savage en el libro de Dan Jansen sobre los primeros exploradores. Luego don Jorge León, el botánico, hizo un trabajo muy bueno, lo publicó en este libro, editado por Giovanni Peraldo. Igual Bernardo Rodríguez en la parte de mamíferos publicó un artículo muy amplio, Julián Monge también. Luego tenemos el Manual de Plantas de Costa Rica, que el proyecto que terminó el año pasado, 8 volúmenes de información riquísima. En el primer volumen hay un recuento extraordinario de las primeras exploraciones botánicas. Lo mismo en el libro de Savage sobre anfibios y reptiles, de Carlos Osenbach, aunque Carlos no es biólogo, es arquitecto, dedica mucho tiempo a la orquideología y a la historia de la orquideología. Roy May, que Roy realmente es
pastor evangélico, bueno, ahora ya volvió a Estados Unidos, fue presidente de la Asociación Ornitológica Costarricense. En este librito, En los Pasos de Celedón, alusivo a José Cástulo Celedón, hace un recuento muy completo de los exploradores ornitológicos. Y luego el libro mío del año 2013, Trópico Agreste, la huella de los naturalistas alemanes en la Costa Rica del siglo XIX, que aunque me focalizo más en los alemanes, realmente hago una retrospectiva acerca de los que vinieron antes de ellos y lógicamente los que vinieron en los años casi inmediatamente posteriores a ellos. Entonces, tenemos a hoy un bagaje de información mucho, mucho más amplio. Y luego también libros más recientes, ¿verdad? En estos años, bueno, el libro mío sobre el doctor Carl Hoffman, don Jorge León, que publicó el libro La América Central de Wørsted, del danés, Alberto Hammer Salazar, colega, entomólogo, publicó la biografía de don Alberto Manuel Brenes. Los colegas Stan Castro y Horace Burke, Horace murió hace poco, publicaron el de Austin Paul Smith, que lo vamos a publicar ahora con el tecnológico y traducido al español, Gregorio Dauphin, el libro de Adolfo Tondús, y luego de nuevo Carlos Ossenbach, con estos 2 volúmenes extraordinarios, bellamente ilustrados, sobre la vida de un gran desconocido que es Augusto Endrés. Entonces, lo que quiero decir con esto es que de ahí simplemente en aquel momento no se tenía tanta información como tenemos hoy, y por eso aquel aparente error se puede enmendar gracias a esta iniciativa del colegio. Bien, hagamos un recuento y un recorrido en el tiempo para juzgar de mejor manera quiénes fueron ellos. Ya hablaba yo de que el primero que vino fue von Friedrichsthal. Von Friedrichsthal era diplomático más bien, y él vino con intereses en el canal de Nicaragua, pero vino a Costa Rica un poquito antes en el gobierno de don Braulio Carrillo, estuvo como 2 semanas y le pidió ayuda al gobierno para que le dieran alguna información. Algo le dieron, pero no había mucho, pero pasó recolectando plantas. Bueno, él fue uno de los que, él fue el descubridor del CAS, Psidium friedrichstalianum, tamaño nombre tan largo y tan complicado para el CAS, que tiene, es un monosílabo prácticamente, ¿verdad? Y él es el primer recolector, pero yo no lo juzgaría como un naturalista. Sin embargo, Wørsted, sí. Wørsted vive año y medio en Costa Rica y con fondos propios. Y deja un legado, que ya lo vamos a ver, extraordinario. Y luego von Warszewiczs, que tuvo algo de formación en botánica, realmente había nacido en Lituania, pero por todas las divisiones en Europa, de países, terminó, era polaco. Estaba refugiado en Alemania, allá conoció a Humboldt, y se viene después para una colonia belga que había en Santo Tomás, en Guatemala, como horticultor. Después renuncia como al año, renuncia, eso fue como en 1845, y en el 48 pasa por Costa Rica como de refilón, recoge plantas, recoge colibríes, recoge anfibios. Yo tampoco lo considero como un naturalista en el sentido de que su paso fue demasiado fugaz. Vamos a Wørsted. En cambio, Wørsted, vean ustedes, en ese año y medio lo que hace. Recolecta una gran cantidad de plantas y gusanos marinos porque era el interés inicial de él. Los primeros datos meteorológicos de Costa Rica provienen de él. Escala el Poás, el Balba y el Irazú. Describe algunos tipos de vegetación. Hace el primer mapa. Esto es impresionante. Estamos hablando de 1846. El primer mapa del Valle Central con sus volcanes, el perfil de las cordilleras. Y la primera publicación que existe, científica, sobre Costa Rica, data de 1848 y fue este artículo que él escribió, Un viaje a Guanacaste en Costa Rica, un artículo realmente muy, muy, muy completo. Además de eso, 43 artículos científicos. Él muere muy joven, muere de 56 años de disentería. Y eso le impidió completar una serie de libros. Él quería escribir 4 o 5 libros sobre América Central, que realmente eran sobre Costa Rica y un poquito sobre Nicaragua. La muerte precoz aborta ese esfuerzo de él, pero dejó ese libro sumamente importante, de donde viene esta figura justamente. No hay duda de que es nuestro gran primer naturalista. En 1854, a principios, arriban 3 alemanes, 2 de ellos médicos, el doctor Karl Hoffmann, el doctor Alexander von Francius y don Julián Carmiol, cuyo apellido original era Carnigogl, un apellido alemán que lo transformó en Carmiol por facilidad de pronunciación y de escritura. Y don Julián era lo que llamaban maestro jardinero. Él había estudiado en un colegio vocacional, pero era un hombre muy, muy hábil. Fue un extraordinario recolector,
Murió en nuestro país. A diferencia de Hoffmann y von Francius, vivió muchísimo. Ya vamos a hablar un poquito de las vidas de ellos. ¿Cuáles son los aportes de Hoffmann? Hoffmann escala el Irazú y el Barba y escribe dos relatos extraordinarios, muy completos, sobre la biología, sobre la fauna y la flora de los volcanes y además de aspectos propiamente vulcanológicos. La primera clasificación de la vegetación, según los pisos altitudinales, que la estudiábamos en el curso de Historia Natural de Costa Rica con el finado Sergio Salas, querido amigo y colega. Luego recolecta todo esto, no lo voy a leer porque ahí está, ¿verdad? Pero entonces hace contribuciones en zoología y contribuciones en botánica. Hoy unas 40 especies tienen su nombre. Y él tenía un proyecto que era escribir un libro que se iba a llamar Flora y Fauna de Costa Rica, pero no iba a ser un libro de él, sino un libro de carácter colegiado del cual él iba a ser el editor. Lamentablemente, él era un hombre tan capaz, tan brillante como médico, que cuando viene la guerra contra los filibusteros, contra el esclavista William Walker, don Juanito Mora, que era muy amigo de él, lo nombra cirujano mayor del ejército expedicionario. A él le toca hacerle frente, no está en Santa Rosa, está en Liberia cuando eso, pero lo mandan a socorrer a los heridos de la batalla de Santa Rosa. Luego en Rivas, sí, tiene que hacer un trabajo tremendo, brutal, ¿verdad? Y después se viene la epidemia del cólera, tiene que hacerle frente, y de ahí él comienza con una enfermedad degenerativa a raíz del estrés, de la presión que vivió, y realmente muere muy pronto, en el 59 muere, a los 35 años de edad, una vida en su plenitud, en su mayor desarrollo. Su esposa muere también en los días previos por otra enfermedad, no me voy a detener en esos detalles, pero no hay duda de que Hoffmann es nuestro primer zoólogo. Ya decía, Oersted es nuestro primer botánico, Hoffmann es nuestro primer zoólogo. Ahora, ¿qué pasa con su colega y su paisano von Francius? Von Francius padecía de asma, tenía un padecimiento muy, muy serio. Cuando llega él a Costa Rica, decide que San José es muy frío y entonces se instala en Alajuela. Don Juanito Mora le ayuda para que lo nombren como médico de pueblo. El médico de pueblo era como quien dice el encargado de un EVAIS. Oye, solo que él tenía la responsabilidad de todo el centro, el cantón central de Alajuela. Pero él no iba mucho al campo. Después se viene para San José. Tal vez ya se dio cuenta de que no era tan malo el clima. Y entonces en la botica que él tenía, contrata como dependientes a varios muchachitos y ninguno de ellos pega. Y les comienza a enseñar un poquito de recolección, de taxidermia, ninguno pega. Solo dos de ellos son los que fructifican, por decirlo así. Juan José Cooper Sandoval y José Cástulo Celedón Porras. Y entonces, ahora voy a volver un poquito a ellos. En 1868 muere su esposa, o sea, él está 14 años en Costa Rica y se siente muy mal, prefiere ir a pasar sus últimos años en Alemania. De hecho, muere en el 76, 1876, relativamente joven. Sin embargo, es sumamente prolífico. Para mí es el más fecundo naturalista, aunque don Paul Viollet decía que el más fecundo había sido Helmut Polakowski, por razones que no es del caso, en las que no es del caso abundar aquí. Von Francius es sin duda el más prolífico. Son 18 publicaciones, incluyendo el primer catálogo de aves, el primer catálogo de mamíferos, 2 mapas de Costa Rica, la geografía del norte y el sureste, datos de climatología, de vulcanología, geología, todo lo que está aquí que ustedes pueden ver, y otros intereses de carácter histórico. Él se dedica a escribir sobre todo cuando regresa a Alemania, con un gran furor, diría yo, con un gran entusiasmo. Se llevó mucha información de Costa Rica y la publicó desde Alemania. Sin duda, un extraordinario científico, repito, que profundizó. Él no se interesó nunca en la botánica, pero profundizó los aportes en zoología que había hecho Hoffmann y se amplía sus intereses a otros campos, como ustedes lo vieron. ¿Qué pasa con don Julián, el tercero de este grupo? Don Julián no escribió, como les digo, él no tenía una formación universitaria, pero sí recolectó mucho. No tenía los ingresos que tenían Hoffmann y von Francius como médicos, porque ellos tenían sus consultorios. Entonces, don Julián se dedica a varias cosas. Tuvo ahí frente al cine, cerca del cine de la California, donde está la vieja aduana, ahí tuvo él un predio. Entonces ahí vendían, importaba semillas, importaba esquejes y otros tipos de
de estructuras vegetales y vendía ese material. Pero cuando Bonfrancio hace contacto con el Instituto Smithsoniano en Washington, lo contratan a él para que haga recolecciones y le pagan por eso. Realmente el Caribe, si alguien exploró el Caribe de Costa Rica fue don Julián. Solamente en Angostura, Turrialba, donde está cerca del puente del río Reventazón, hay 101 registros de aves, de él y de sus hijos. Uno de ellos, el Chlorotropis carmioli, pero no es dedicado a él, sino a su hijo, Francisco. Lamentablemente, su hijo Julio, como ellos mantenían plantas y animales ahí en el predio, cerca de la California, lo mordió una serpiente, creo que fue una terciopelo, y murió rápidamente Francisco, lamentablemente. Pero bueno, eso denota cuán involucrados estaban ellos en las exploraciones de nuestra naturaleza. En 1857 aparece de súbito Hermann Wendland. Wendland era pagado por el rey de Hannover, allá tenían los jardines reales de Herrenhausen, y entonces viene a recolectar grupos específicos de plantas. Pasa 6 meses en Costa Rica y recorre gran parte del país. Sobre Wendland esperamos publicar un libro el próximo año con un colega australiano, John Dowie, que encontró todo el relato de su expedición muy detallada, Wendland. Entonces le estamos editando, perdón, va a salir ahora en un artículo muy amplio, una revista que se llama Boisiera, y pensamos traducir eso y emplearlo con imágenes para que salga el próximo año. Sin duda, un recolector extraordinario. En los jardines reales de Herrenhausen había un invernadero que se llamaba Costa Rica, porque ahí estaba el material más importante llevado del país. Augusto Cendrés, ya les hablé de que Carlos Osenbach publicó esos 2 libros. Es un gran desconocido. Era alsaciano y él llega a Guatemala contratado por Skinner, George Skinner, que era un inglés interesado en las orquídeas. Y la idea de ellos era vender orquídeas, en ese tiempo era muy común, ¿verdad?, que los recolectores vendieran plantas y animales en Europa. Tenía que ver de qué vivía, entonces por un tiempo fue director del proyecto del Camino de San Carlos, pero el mayor mérito de él son esos miles de orquídeas, muchas dibujadas, más bien esbozadas por él mismo. Ahí están en esos libros de Carlos unas imágenes muy, muy bellas. Pero también recolectó colibríes. No hay duda de que fue un extraordinario recolector, repito, sobre todo botánico. Cuando se abre el ferrocarril, cuando Minor Keith construye el ferrocarril en el gobierno de don Tomás Guardia, se decide hacer una exploración de Talamanca. Y entonces buscan, inicialmente pensaron en Bonfrancius, ya Bonfrancius se había ido para Alemania, se había ido en el 68, como les dije, murió en el 76. Bonfrancius realmente no tiene interés en volver a Costa Rica. Y entonces se contrata a William Gabb, que Gabb realmente era geólogo. Sin embargo, perdón, y ahí debo decir que don Ezequiel Gutiérrez Iglesias, que era nuestro embajador en Washington, él dice que por qué no hacer una exploración de carácter biológico en nuestro país. Y entonces se le suma a Gabb nuestro paisano José Cástulo Celedón. No dije antes, lo reservé para este momento, que cuando Bonfrancius, cuando se le muere la esposa, él decide regresar a Alemania, pero está preocupado porque ya José Cástulo tenía apenas 22 años y ya sabía bastante de aves y de mamíferos, sobre todo de aves. Y él teme que con la ida de él se pierda José Cástulo. Entonces hace un convenio con Spencer Bird, que era el subdirector del Instituto Smithsoniano, para que se pueda formar José Cástulo allá. Incluso Bonfrancio le paga el boleto de barco, $250 en ese momento, y es así como él se está ahí 4 años. Y hay un momento en que José Castro ya quiere regresar a Costa Rica, pero ¿qué se iba a venir a hacer? Si aquí no había, la Universidad de Santo Tomás no tenía carreras en biología ni en ciencias. Y en eso aparece la oportunidad de la expedición de Talamanca, que es providencial para él, y es por eso que él se viene. Lamentablemente, se enferma de malaria, pero peor que eso, se disgusta con Gabb, que era un tipo de carácter muy difícil, deja la expedición, se viene para San José, comienza a trabajar como administrador, ya le hablaba inglés, como administrador de la botica francesa, y más adelante la compra. Sin embargo, con su dinero, de su peculio, él financia 3 pasantías en el Smithsonian. Y además, posteriormente, le ayuda a otros naturalistas, sobre todo a través de su esposa, doña Amparo,
naturalistas como Berkeley, Tondús, para que acometan algunas expediciones. Es directivo de la primera directiva del Museo Nacional. Y la primera gran colección de nuestro Museo Nacional se la compró el gobierno de Costa Rica a José Castro. La gran parte del material él lo había enviado ya a Washington, ¿verdad? Muy bien. No hay duda de que es nuestro primer gran naturalista, José Castro. Otto Kunze es un tipo curioso. Es un alemán que llega a Limón. Él tenía mucho dinero, como lo expreso aquí, y viajó por casi todo el mundo. Pasa un mes, pero recolectando de manera intensiva, al punto de que recolecta unos 600 especímenes. Y se vuelve muy famoso en el mundo europeo porque él replantea mucha de la taxonomía y de la sistemática de las plantas. Y entonces crea un cisma realmente. Pero es un recolector insigne, extraordinario, ¿verdad? Y hasta hoy se reconoce en gran medida su contribución. Hay un hecho muy interesante, es que en la Costa Rica de aquella época había universidad de Santo Tomás, pero no había secundaria. Entonces los muchachos de cierto nivel social tenían un tutor que los papás le pagaban y con ya muchachos qué sé yo, de 15, 16 años ya podían entrar a la universidad, se graduaban muy jóvenes. Entonces, en determinado momento, en el gobierno del general Guardia, se plantea que es necesario tener un instituto nacional. Ya se había creado el San Luis Gonzaga. De hecho, el San Luis Gonzaga se había creado desde mucho antes, desde los tiempos de Morazán, allá por 1842, pero estuvo sin arrancar. Arranca como en el 73, por ahí. Pero entonces se tiene el primer ente de secundaria en la capital, en el 75, y se trae profesores europeos. Y dentro de ese grupo de europeos viene Polakowski, alemán, y vean, para dar clases de botánica, zoología, física, química y mineralogía, o sea, tenían que hacerle a todo, ¿verdad? Pero lo más interesante y lo más extraordinario de Polakowski es que él pudo haber sido un profesorcito de secundaria, da sus clasecitas, se va para la casa, pero no, era un tipo con formación científica como botánico, tenía un doctorado, entonces él trasciende y comienza a investigar por cuenta propia. Lamentablemente él tuvo un problema personal y el contrato que era de 2 años se lo rescindieron al año. Pero una de las cosas más valiosas fue que escribió una monografía, ¿verdad? Bastante amplia sobre la flora de Costa Rica, es nuestra primera flora, ¿verdad? Y muchos artículos sobre temas, algunos reiterativos, ¿verdad? Históricos, otros, pero de un gran valor, extraordinario Polakowski. Vean que estamos hablando del 76. No hubo muy buena experiencia con los profesores europeos. Y a pesar de eso, en el gobierno liberal, ¿verdad? Primero de don Próspero Fernández y después de don Bernardo Soto Alfaro, se decide, y ahí le toca a don Mauro Fernández, emprender la gran reforma educativa liberal. Eso significó cerrar la Universidad de Santo Tomás, con una crítica inmensa, tremenda, quedarnos sin universidad. Pero ellos dijeron, el dinero que invertimos en universidad lo vamos a invertir en el desarrollo del sistema de secundaria, para que sea muy, muy sólido y se enfoque más hacia ciencia, pero más que todo técnica, aplicaciones a la agricultura, a la medicina, al comercio, etc. Entonces se recluta una pléyade de suizos, creo que son como 15, 16 suizos que vienen, los famosos, don Gustavo Michaud, don Juan Rudin, que no eran biólogos, pero sí hay 3 que son, ¿verdad? Primero Violey, dedicado a los moluscos, malacólogo, y a la entomología. Pittier a la geografía y la botánica. Y más adelante, Pittier contrata a Tondús, Adolphe Tondús, sobre quien Gregorio Dauphin escribió el libro, como para que viniera a trabajar a nuestro herbario. Esa contribución de los suizos es única, es realmente colosal, diría yo. Pero con ellos entonces comienza a darse la institucionalización de nuestras ciencias naturales. Don Anastasio Alfaro, que era un muchachito, porque era un muchacho, insiste en que se cree un museo nacional. Una idea que ya en 1850 don Juanito Mora había planteado. Don Juanito había planteado allá, hacia finales de 1850 que San José debiera tener un jardín botánico y un museo nacional. La guerra contra los filibusteros dejó al país en bancarrota, no se pudo. Pero don Anastasio insiste
y en el 87 se funda el Museo Nacional y la sede, la primera sede, es ahí en la Universidad de Santo Tomás, perdón, que es donde está ahora el Ministerio de Hacienda, donde estuvo el Banco Anglo, diagonal al Teatro Nacional. Más adelante se pasa para el sector del Laberinto, una hacienda grande que había cerca de la Iglesia Dolorosa, hacia atrás, eh, casi cerca de la Clínica Bíblica. La tercera sede del museo es en el antiguo Liceo de Costa Rica. Esta cuadra es donde está hoy el edificio alto de la Caja del Seguro Social. Aquí viene la Avenida Segunda y la calle 7. Y luego ya el cuartel Bellavista, donde se pasó posteriormente y hasta hoy está el Museo Nacional. Entonces ya en el 87 tenemos la fundación del Museo Nacional. Y Pittier plantea la fundación del Instituto Físico Geográfico, en las mismas instalaciones. Este es el antiguo Liceo de Costa Rica, solo que la foto es desde el otro lado, y esta torre que él mandó a construir para hacer observaciones meteorológicas. Pittier es, sin duda, un individuo fuera de serie, por sus contribuciones en la botánica, en la geografía, pero también en la etnografía, estudió lenguajes bribris, etcétera, un hombre realmente fuera de serie. Con la fundación de estas instituciones, entonces por primera vez el Estado paga a naturalistas, se contrata, se recluta a naturalistas en el extranjero, se trae a George Cherry, estadounidense, Cecil Underwood, llega pagado por un museo estadounidense, aunque él era inglés, y después se queda y muere en Costa Rica, está enterrado en Costa Rica. Tondú, de quien ya hablé, y aparece Carlos Berkeley, que ya estaba por segunda vez en Costa Rica. Berkeley tenía problemas muy serios de alcoholismo, era muy errático en sus cosas, entonces trabajaba por un tiempo, por otro no tenía, y en una de esas lo contrataron, le pagaron ahí alguito en el Museo Nacional y ahí colaboraba. Escribió un trabajo extraordinario, la subregión fitogeográfica costarricense, con un enfoque biogeográfico. Por primera vez en el país se tuvo un trabajo de esa magnitud. Y llega después Clorito Picado. Todos hemos oído hablar de Clorito Picado por sus contribuciones en el campo, sobre todo médico, pero Clorito era biólogo, tan biólogo como cualquiera de los anteriores. De hecho, Clorito, cartaginés de nacimiento, se forma en el Colegio San Luis Gonzaga, pero en el San Luis Gonzaga no había bachillerato, entonces los muchachos se venían para San José, al Liceo de Costa Rica. Y ahí tiene como profesor a don Gustavo Michot, que juega un papel muy importante en su vida, y luego a don José Fidel Tristán y don Anastasio Alfaro, que dicen, este muchacho es realmente brillante, y consiguen que el Estado le dé una beca, y así se va para Francia. Y la tesis doctoral de Clorito, ¿verdad?, es sobre bromeliáceas, sobre epífitas, sobre piñuelas, ¿verdad? De hecho, vean ustedes que en la Sorbona los títulos que obtiene es en zoología, uno en zoología y otro en botánica. Sin embargo, mientras hacía el doctorado en la Universidad de París, hace unas pasantías en el Instituto Pasteur y en el Instituto de Medicina Colonial, y ahí se da cuenta de que realmente Costa Rica necesita que alguien como él venga a hacer contribuciones en el campo médico, y por eso él cambia. Hay un viraje muy, muy marcado, ¿verdad?, en sus preferencias y en sus actividades. Entonces, en síntesis, tenemos aquí a los primeros naturalistas, los primeros 9 naturalistas costarricenses. Ya hablé de José Cástulo, Juan José Cooper Celedón, Anastasio Alfaro, José Fidel Tristán, Otón Jiménez Ludmer, que se forma con Tondús, Alberto Brenes Mora, que se forma un poco con Pittier, un poco con Tondús, y ya Clorito, don José María Orozco Cazorla y don Juvenal Valerio, ¿verdad?, que son realmente los primeros 9 naturalistas nuestros. Y a partir de ahí, el Museo Nacional es un espacio de encuentro. No solamente de los naturalistas nuestros, aquí están, por ejemplo, Underwood y uno de sus hermanos que vino a pasear por aquí está ayudándole a disecar algún ave o algún mamífero. Aquí está don Anastasio y están Cherry y Underwood, ¿verdad? Y un asistente, por ahí no recuerdo el nombre ahorita, ya las vitrinas del museo, etcétera. Entonces ahí comienzan a confluir, ese es el lugar, ya hay una masa crítica, ¿verdad? De gente que puede conversar de ciencias naturales, comienzan a intercambiar entre ellos, etcétera. Y entonces con el tiempo comienzan a venir al país, el museo se convierte en una especie de imán. Ya la gente sabe dónde puede llegar, qué puede encontrar.
Y ahí no me voy a detener en esto porque es una lista muy amplia, como decía al principio, pero voy a los que están marcados con rojo, son los que yo sugería al colegio, que se pueden considerar como de nuestros pioneros porque hicieron un trabajo mucho más profundo que los demás. Como les digo, por ejemplo, Friedrich Karl Lehmann fue el que estuvo en la isla del Coco un día. Entonces, por valioso que haya sido su aporte, no se puede comparar jamás con el del Berkeley o con Lancaster, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver ustedes la lista, ahí les va a quedar, ¿verdad? Don Charles Lancaster, ¿verdad? Que se establece en Costa Rica, aunque vino a otras cosas, vino a sembrar café en Sarapiquí, bueno, más bien trabajar con una compañía cafetalera, etcétera. Después se convierte y en gran mecenas también de otros investigadores. Bucard, francés, que pasa un periodo también muy corto aquí, ¿verdad? Bueno, ya les hablé de Underwood. Monseñor Till, yo publiqué el año pasado un artículo muy amplio sobre Monseñor Till. Él tuvo incluso su pequeño, un museo, tuvo en el seminario tenía un museo porque a él le interesaban sobre todo las aves. Una misión que vino austríaca en 1930, aquí están varios de ellos, de nuevo, no me voy a detener en esos. Y dos personajes importantísimos que han sido bastante ignorados. Ferdinand Nevermann, abuelo se me olvidó ahorita el nombre de Margaret Nevermann, que fue contemporánea nuestra, estudiante en la Escuela de Biología. Yo tengo muy buena relación con Helga, su hermana, que nos ha ayudado mucho, porque ahorita estamos por publicar un libro, más bien se atrasó con todo lo de la pandemia, pero ya esta semana entra a diagramación. Es un libro que se llama Alexander Bierig, entomólogo y pintor. Bierig tuvo el mérito de que trabajaba medio tiempo en la Facultad de Agronomía y medio tiempo en la Escuela de Bellas Artes. Era un excelente dibujante y un excelente entomólogo, a pesar de que no tenía, era un artista gráfico, no tenía formación como entomólogo, pero se especializó en abejones de la familia Staphylinide y se convirtió en un experto mundial. Hoy sus colecciones están en Chicago, en el Field Museum de Historia Natural. Y luego Nevermann fue quien lo invitó a él para venir. Lo que pasa es que Nevermann murió en un accidente muy feo. Pero Nevermann era especialista en una familia de abejones, la familia Cucúgide, y era una autoridad mundial también. Dos extraordinarios entomólogos. Estaba hablando, vean, hasta ahora de europeos, pero veamos con estadounidenses. También un grupo muy amplio, entre quienes destaca Paul Stanley, que escribe La Flora de Costa Rica. Aquí está Paul Stanley, ¿verdad? Maxon, que también importantísimo, Donald Smith, y otros más que están por periodos mucho más cortos. Otros más, ¿verdad? Paul Allen, trabajo que hizo en Golfo Dulce, ni se diga el doctor Holdridge, que se quedó a vivir en Costa Rica, ¿verdad? No hasta su muerte, porque ya muy viejito decidió irse para Estados Unidos y murió allá. Richard Paul, que trabajó en varias idas y venidas al país. William Berger, Dressler, que murió hace relativamente poco, especialista en orquídeas, ¿verdad? Más estadounidenses, estos como zoólogos en entomología, Shaws, y los esposos Calvert, Philip y Amelia. Lamentablemente, de Amelia, a pesar de que ellos publicaron el libro un año, no ha sido traducido al español, A Year of Costa Rica Natural History, un año de historia natural en Costa Rica, con fotos hasta para tirar para arriba. El terremoto de Cartago, ellos fue en el 1910, les tocó vivir el terremoto de Cartago. Y no hay una sola foto de Amelia. Yo he estado en contacto con los lugares donde podía haber fotos de ella y no hay. De Philip sí hay muy poquitas, 2 o 3, pero de ella no, lamentablemente. Pero una mujer, es la primera mujer que explora Costa Rica. Y bueno, tenemos a Mick en peces, ¿verdad? Gab, de quien ya hablé, porque aunque era geólogo, realmente cuando José Castro se sale de la expedición, él termina recolectando sobre todo anfibios y reptiles y algunas aves. Don, que fue el maestro, el mentor de Douglas Robinson, profesor nuestro en la UCR, ¿verdad? Taylor, Archie Carr, un trabajo extraordinario, ¿verdad? En la conservación de las tortugas marinas. Y después fue de los primeros profesores en la Universidad de Costa Rica, cuando en la reforma del 57, don Rodrigo Facio recluta a varios extranjeros, como el doctor Antonio Valli. Ya hablé de Cherry y Carricker hace 2 visitas a Costa Rica, una muy cortita y otra muy extensa, y escribió un trabajo muy completo sobre nuestras aves. Ridgway fue gran amigo de José Castro Celedón,
De hecho, José Cástulo, con la botica francesa, le fue tan bien que financió la avenida de Ridgeway 2 veces al país. Austin Smith, un gran desconocido, vino porque a recolectar aves, después plantas para vender, a eso se dedicaba. Vivió en Zarcero, murió en el año 48, lamentablemente murió en el asilo Chapuy, murió de problema de una deficiencia de pelagra, ¿verdad? De vitamina C, ¿verdad? Eh, murió en el Chapuy. Don Alexander Scott, que realmente era botánico de formación, pero viró también hacia las aves y se quedó con nosotros. Bueno, a una semana de cumplir 100 años, ¿verdad? Fue que murió. Paul Sloat, que escribió el libro de aves de Costa Rica, y luego Raymond Hall, mastozólogo, ¿verdad? Goodwin publicó mucho sobre Costa Rica, pero más bien basado en el material que le habían mandado a él desde acá. Y ya para ir cerrando, como le dije, todos estos que marqué con rojo son aquellos que coinciden con uno o más de estos criterios. Mucha recolección o publicación o labores realmente pioneras en el campo de la docencia o de la gestión. Y bueno, me alegra mucho que en este año del Bicentenario, este es un escudo muy bonito, porque ese escudo aparece en el libro, de ahí lo rescaté, en el libro de Worsted, que se llama La América Central, aparece en la carátula este escudo, que era el escudo de Costa Rica de entonces. En este año del Bicentenario, creo que el Colegio de Biólogos no solamente honra a estos 46 pioneros, sino que el colegio también, como decía José Martí, honra. Y el colegio se honra al rendir este tributo a estas personas. Así que les agradezco mucho su atención y ojalá que tengamos un tiempito, ¿verdad? Para interactuar, por si hay algunas dudas, algunos comentarios, algunas preguntas. Muchas gracias a todos por su atención. Claro que sí, Luco. Bueno, pueden hacer las preguntas, aunque, digamos, por orden es más fácil que las hagan por escrito, pero como estamos así un poco en familia, ¿verdad? Yo creo que si levantan la mano, entonces para que Luco les responda directamente, si tienen alguna pregunta o comentario también. A ver, todo muy calladitos hoy. Siempre sucede así, al rato la gente se entusiasma. Al ratito se calientan y ya. Bueno, le voy a hacer la pregunta mientras hay alguien. A ver, bueno, voy a dar primero a Alejandro, primero que pregunten los que están allá afuera. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Nada más agradecer primero el espacio, muy interesante realmente conocer la historia, porque un pueblo que conoce su historia, pues realmente reconoce de dónde viene y me encanta a mí saber que yo como manejador de recursos naturales y actor y estudiante de las artes, hay un patrón en común entre el ambiente y el arte que me apasiona y creo que siempre estará ligado. Y quisiera nada más como hacer una consulta. En esta investigación, básicamente, es que tengo entendido que en los procesos de la ilustración y todas estas épocas de la construcción de todo el continente americano, muchos naturalistas vinieron a hacer recolectas y trajeron formas o ideas de Europa. No sé si en Costa Rica, eso si no me equivoco fue en Colombia, que por ahí fue el tema de Bolívar, y nacieron como varias ideas de un cambio en la política. No sé si en Costa Rica se dio algo parecido, donde llegaron estos naturalistas y comenzaron a construir una nueva visión de un país a partir de estos conocimientos que ellos tenían. No sé si habrá como alguna referencia en eso. Bueno, Alejandro, yo gracias por la pregunta, que es sumamente interesante. Hay algo que rescatar
y es que casi todos ellos se circunscribieron a lo de ellos, ¿verdad? Ellos tenían poco tiempo, estaban ocupados. Por ejemplo, Hoffman y von Francius, originalmente cuando ellos llegaron, de hecho ellos llegan con una carta suscrita por Alexander von Humboldt, el máximo científico mundial, una carta para don Juanito Mora, una carta muy lacónica, muy cortita, pero muy directa, ¿verdad? Donde dice que espera que a estos dos jóvenes, porque Hoffman acaba en el barco, que venía a cumplir 30 años, y von Francius tenía 32, que ojalá que los pudieran emplear como profesores en alguna universidad. Entonces, la universidad que había que era la Universidad de Santo Tomás, que era una universidad confesional, una universidad regentada por curas, donde la ciencia no existía, ¿verdad? Perdón. Entonces había carreras de teología, de filosofía, de letras, de derecho, pero no había ni siquiera farmacia, entonces ellos no tenían un empleo. Tuvieron que ejercer como médicos y en el tiempo libre, los fines de semana y los feriados, dedicarse a recolectar. Entonces, con mayor razón se dedicaron a lo suyo. Sin embargo, algunos de ellos, especialmente Polakowski, sí hace planteamientos más de carácter más, yo diría que sociológico y político, críticas a algunas cosas y escribe documentos bastante amplios en ese sentido. Pero yo no creo que ninguno de ellos, ¿verdad?, venga a causar revuelo con planteamientos nuevos. Yo creo que en ese sentido no. Pero en cuanto a la parte de imágenes, que es el campo que entendí que te interesa o en el que trabajas también, además de la biología, una cosa que hay que rescatar es que lógicamente en una época en que no existían las cámaras, bueno, de hecho es interesantísimo, von Friedrichsthal viene a Costa Rica con un daguerrotipo. Él llega a Costa Rica en el 39 y el daguerrotipo, que fue el precursor de la cámara fotográfica, salió al mercado creo que en el 37 o el 38, y él trabajaba en la legación, el consulado o la embajada de Austria en Estados Unidos. Entonces él compró una, era noble, era un tipo que tenía su platilla, compró uno y él viene con ese daguerrotipo. Pero no hay una sola foto de Costa Rica tomada por von Friedrichsthal. Sí, él se va para Yucatán y toma las primeras fotos que hay de las ruinas mayas, son de von Friedrichsthal. Irónicamente no hay fotos de von Friedrichsthal, ¿verdad? Como, bueno, siempre le sucede a uno, cuando uno le toma fotos a la familia, hay fotos de los hijos, de la esposa, de los nietos, y de uno casi nunca hay, porque uno es el fotógrafo. Por ahí pasó algo parecido, pero no, a lo que voy es a que había una gran dificultad, ¿verdad? Para registrar en imágenes lo que se podía ver. Sin embargo, la corona española había mandado 2 expediciones y en una de ellas, que fue la expedición que estuvo a cargo la primera fue de Francisco Hernández de Toledo, y los dibujos que hay de la expedición son muy torpes, la verdad, muy torpes. Pero ya digamos, en la segunda expedición, que es 2 siglos después, es la expedición de Cecé, Martín de Cecé y Lacastre, español, y Vicente Cervantes Mendo. Ellos vienen a México y ahí se les une José Mariano Mociño, que era español nacido en México. Ellos sí recorren y traen 4 dibujantes extraordinarios, ¿verdad? Que ellos sí dibujan, sobre todo la flora, pero mucho de la fauna, ¿verdad? Y ya el culmen, el clímax de la calidad de imágenes ya se da muy posteriormente, cuando se da emerge la obra Biología Central y Americana, que es pagada por dos ingleses, por Osbert Salvin, pero era el amigo pobre. El rico era Francis Duquesne Godman, que la familia tenía una empresa cervecera, tenía mucho dinero y él financió eso. Creo que son 67 volúmenes, ¿verdad? En la UCR hay una colección, esos volúmenes. Quien no los conoce debería conocerlos, porque son láminas. Bueno, está en internet, ahora el Smithsonian lo subió. Entonces, para cerrar, Alejandro, sí hay una captura, por decirlo así, de información pictórica en ciertos momentos, ¿verdad? Antes de que apareciera la posibilidad de tomar fotografías. Muchas gracias, Luco. Súper, Bueno,
Sí, Alejandro, iba. Gracias, nada más. Bueno, sí, bueno, quería preguntarle sobre el tema de la mujer, ¿verdad? Porque sí se generan muchas dudas y también las características del trabajo de esa época, ¿verdad? Que dificultaba mucho la participación de las mujeres, pero también había como un papel ahí a la par, digamos, de estos grandes científicos, de las esposas. Entonces, tal vez si nos podría comentar algo sobre eso. Eso es muy lamentable. Las mujeres no tenían identidad en absoluto. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo que he explorado más o he hurgado más en la vida del doctor Hoffman, hay, es más, ahorita en el trabajo que estamos, ese libro que vamos a escribir sobre Wendland, cuando Wendland llegue en 1857, visita a Hoffman y entonces dice, visité su casa y conocí a la esposa del doctor Hoffman, ella es de Berlín, una mujer muy hermosa, muy inteligente, ni siquiera dice el nombre. Hay un relato de don Chico Romoser que vino en el mismo barco, ahí vino la familia Romoser, en el mismo barco en que venían Hoffman y Monfrancius, y habla de la esposa, que era una mujer muy linda, una mujer muy fina, y no menciona el nombre. Y yo me desecho las pestañas y los ojos en el Archivo Nacional y nosotros buscando y buscando, y no había. Y al final de cuentas, pude encontrar, cuando Hoffman se enferma, ya gravemente, y decide irse para Punta Arenas. Eso es como en febrero del 59, porque piensa que el clima de Punta Arenas le puede ayudar. Y es algo muy triste, porque ellos llegan, y eso sí lo pude ir registrando con mucho detalle. Ellos llegan a Punta Arenas, hasta tengo la fecha, casi el día en que llegaron. Y como a las 6 días de estar en Punta Arenas, había una epidemia de tifoidea, como decir hoy con el COVID, ¿verdad? Y llegó la esposa y se infectó. Y se muere muy rápidamente. Ella muere como a los 15 días. Él queda viudo y muy enfermo. Es devastador la situación en cómo queda. Y 3 meses después muere él. Entonces, a ella la entierran en el cementerio de Esparza y luego a él lo entierran a la par. Él pidió que lo enterraran junto. Y, ojo, estoy hablando de 1859. En 1929, 70 años después, cuando se devela la estatua de don Juanito Mora frente al edificio de Correos, entre el edificio Correos y el Club Unión, se decide de parte del gobierno de don Cleto González Víquez rescatar los restos del doctor Hoffman. Y entonces se le encarga a don Anastasio Alfaro, como director del Museo Nacional, que vaya a buscar los restos del doctor Hoffman. Y los encuentra, porque parece que había una lápida, un rayo la había quebrado, y entonces quedaba ahí nada más ya un residuo de eso, pero encuentran los restos de él y de la esposa. Y en el acta de defunción dice Emilia. O sea, si no hubiera sido por eso, yo nunca hubiera encontrado el nombre de ella, porque en ninguna de las otras menciones aparece él. Y en el caso de Monfrancius, sucede lo mismo. En el caso de Monfrancius, hay un momento, hay un viaje que él hace al volcán Irazú y la esposa anda con él. Hay un testimonio de Anthony Trollope, un inglés que pasó por ahí, y dice, llegué a una medio cabaña donde estaba el doctor Francius con otros, y ahí estaba la esposa también, ahí era ya oscuro en la noche porque llegamos tarde bajo la lluvia, y ahí pude ver, ella asomó la cara y nada más. Y lo peor, Annie, yo comencé a buscar cuándo fue que ella murió, encontré la fecha exacta en que ella murió. Eso es a inicios de mayo del 68, 1868. Y dice que esa tarde la entierran en el cementerio de extranjeros. Y después, con ese dato yo feliz, porque había buscado y buscado, y me voy al cementerio de extranjeros, muy amable, don Jorge Campos es este señor, Jorge, no me acuerdo, es el señor de apellido Campos, muy amable, él me llevó, comencé a buscar los archivos y no hay evidencia de que fuera enterrada ella ahí. Y después, bueno, con todo el problema que hubo, cuando ampliaron la avenida 10, hubo que pasar
tumbas y, o sea, no hay un solo rastro de la esposa de Bonfrancios en Costa Rica y aquí quedó enterrada. Y así puedo seguir refiriéndome a todos ellos. Entonces, realmente ellas estuvieron siempre ahí, estuvieron siempre apoyándolos, por supuesto, pero no hay una sola mención. Y entonces sí es muy interesante lo de Amelia Smith, que vino con el esposo, con Calvert, ¿verdad? Porque ellos, aunque Calvert, el hombre, el varón, él tenía un año sabático de la Universidad de Pensilvania, ella era profesora en un college, ¿verdad? Una institución de secundaria, por cierto, fue donde estudió después Adelaida Chaverry, Brewer Mayer, creo que se llama, y ella era bióloga, pero no tenía título de doctora, pero era instructora, digamos, y sabía de biología y escribía muy bien. Pero ya les digo, escribió el libro, y lo bonito es que el libro, la primera autora es ella, Amelia y Philip Calvert, eso sí me gusta mucho. Posiblemente ella escribió las partes principales, ¿verdad? Pero repito, de ella no hay una sola foto, ignoradas por completo. Bueno, muchas gracias. Realmente sí, eso ha sido una parte difícil en la Muy difícil. historia, ¿verdad? Porque sí, es muy difícil documentar ese tipo de trabajo de las mujeres y en los casos en que realmente estaban ellas involucradas en el proyecto científico. En otros casos, pues eran de acompañantes, digamos, ayudando a recibir a los amigos, etcétera, ¿verdad? Pero en los casos en que realmente contribuyeron, quedan invisibles. Ahora Incluso, sí, sí, perdón, incluso actualmente, yo voy a hacer ese comentario porque me llamó mucho la atención que ahora que hicieron la sesión magistral para darle reconocimiento a Janssen, y Janssen insiste mucho, ¿verdad?, en mencionar a Winnie, y la gente no, o sea, la gente sigue ignorando a Winnie, ¿verdad? Entonces uno no sabe, ¿verdad?, cuánto anda el balance de aporte, ¿verdad?, de uno y el otro, pero sí me llamó muchísimo la atención de que Janssen decía, y Winnie, y el que hablaba del referente, no mencionaba a Winnie, ¿verdad? Entonces sí, sigue siendo un tema terrible estar a la par de un esposo que brilla, entonces sí, a veces cuesta mucho. Pero hay mucho que hacer ahí, ¿verdad? Bueno, por dicha que hay tantas mujeres hoy, ¿verdad? Involucradas en el bueno, no solamente en el campo biológico, ¿verdad? En general, en todo, y ocupando posiciones de liderazgo tan importantes con una gran capacidad de liderazgo, porque yo sí sostengo que la mujer tiene mayor capacidad de liderazgo que el hombre, desde muy chiquita, estoy no de acuerdo, no, por la forma en que se ha estructurado la sociedad, desde muy niña les encargan responsabilidades muy grandes que a los hombres no nos encargan, ¿verdad? Eso hace que la mujer madure mucho más rápido, que asuma la responsabilidad, puede hacer 7 cosas a la vez, que los hombres tal vez hacemos 2, cuando mucho, ¿verdad? Así que no, qué dicha que eso ha cambiado tanto, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si alguien quiere hacer alguna participación. Bueno, entonces si no, pues estaríamos, en primer lugar, darle las gracias, ¿verdad, Luco? Todo su aporte realmente es invaluable, ¿verdad? Es una recopilación de muchísimo trabajo, muchísima labor, y que nos ha beneficiado, ¿verdad?, con todo este conocimiento. Bueno, esperamos que al pasarnos a la nueva sede podamos tener un espacio para el reconocimiento de estos pioneros, y también viene ahora otra etapa, ¿verdad?, que es el reconocimiento a nuestros miembros. O sea, que hemos tenido grandes contribuyentes que han pasado por las filas del colegio, y tenemos que cuidarnos de que no se queden olvidados. Entonces, igual vamos a empezar a hacer, porque el título de pionero, ¿verdad?, la definición en el reglamento es bien interesante, ¿verdad? Establece una fecha para que sea, digamos, considerado pionero, y es de que a partir del año en que hubo los primeros graduados en biología, entonces los declarados pioneros tienen que haber empezado su trabajo científico antes de 1941. Entonces, esos son los declarados pioneros.
y ya todos los demás hay otra categoría para resaltar su trabajo, ya sea, digamos, de biólogos excelentes, ¿verdad? Donde entonces se les hace esa mención honorífica y se ha hecho pocos. No hemos empezado a hacer ese trabajo porque lo que queremos primero es revisar bien, porque desgraciadamente tenemos un tema de memoria histórica bastante complicado, ¿verdad? Porque toda la información queda en actas, pero no pasa de ahí. Entonces, queremos hacer, estamos exactamente trabajando, empezando, hasta, bueno, no teníamos ni una lista de presidentes del colegio. Entonces, ya ahora ya recuperamos eso y vamos a recopilar toda esta información, ver a quiénes se les ha dado algún reconocimiento para no pecar también de ignorar algo que ya se hizo, ¿verdad? Entonces, ver esos reconocimientos y una vez que tengamos esos reconocimientos, entonces ya empezar con la lista de colegiados, ¿verdad? A dar ese reconocimiento. Así es que, bueno, estaríamos pendientes. Igual agradeceríamos cualquier información que alguno tenga por haber estado en alguna junta anterior o así, que sepa, así cuando yo estuve, hicimos tal cosa, ¿verdad? Entonces, por favor, refresquen la memoria y recuérdenos para buscar el registro y así ser justos en todo este trabajo de entender nuestra historia y poder saber mejor por qué estamos aquí. Entonces, a todos, muy buenas noches. Muchísimas gracias. La conferencia va a quedar en la página, tanto en el YouTube como en el Facebook, como está grabada, ¿verdad? Entonces, vamos a mantenerla para que puedan volverla a ver, porque con tanta información cuesta mucho digerirla, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. hay que estarla repasando. Yo ya voy por segunda y todavía tengo que volver a escuchar. El Así quiz es que el lunes. el quiz, sí, no, y también El quiz es estaban el las del lunes. TEC, así es que bueno, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Luco. Si No, se con mucho quiere gusto. despedir y encantados de tenerlo por aquí. Buenas noches a todos. Que estén muy Muy bien. buenas Hasta luego. noches. Buenas noches. Gracias.